Está claro que los museos y las galerías de arte han sido de los sitios más afectados por la pandemia, pues las restricciones han reducido drásticamente su número de visitantes o simplemente están cerrados. Por ejemplo, un estudio de octubre de 2020 encontró que, en promedio, los museos de los Estados Unidos perdieron un 35% de sus ingresos anuales y se esperan perder otro 28% en este 2021. Y según una encuesta del Consejo Internacional de Museos, los museos españoles perdieron un 70% de sus visitas por la pandemia. Y aunque muchas instituciones están innovando en nuevas formas de conectar con sus audiencias, los fondos recolectados digitalmente son un 34% menores a lo que se suele ingresar cuando un usuario viene en persona. Y es por eso que se ha vuelto sumamente importante que este tipo de lugares ofrezcan nuevas experiencias que se apoyen en lo virtual e inmersivo. Y eso no viene solo desde la pandemia, pues desde hace años a estas instituciones les ha costado atraer a un público joven. Por ello, hoy te traigo los mejores ejemplos de museos y galerías que han ejercido su creatividad para diseñar experiencias digitales antes y durante la pandemia. ¿Quieres saber qué hicieron? Pues quédate en este vídeo porque vas a flipar. Y si te gusta el marketing y nos quieres apoyar, dale like a este vídeo, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada, vamos con ello. MIT de Nueva York. En enero de 2021, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York se asoció con Verizon para así producir una serie de experiencias de arte virtual y juegos basadas en sus colecciones para usuarios de smartphones desde sus casas. Y así, la campaña llamada On Frame muestra una variedad de galerías digitales con elementos animados e interactivos en varias de las piezas de arte más reconocidas de todo el mundo. Esta experiencia permite a los usuarios desmontar sus piezas favoritas para montarlas en sus espacios personales a través de realidad aumentada. Y esta es una experiencia educativa, divertida y sencilla, muy apropiada para todas las edades. El Louvre. La Mona Lisa, seguramente la pintura más famosa del mundo, se encuentra en este mítico museo parisino, pero desafortunadamente es realmente pequeñita, ya que mide 77 por 53 centímetros, por lo que puede ser difícil verla en persona con las multitudes de personas que se acumulan a su alrededor. De hecho, la pintura es una atracción tan popular que el museo solo permite verla por 30 segundos cada persona. Y es por ello que el museo implementó tecnología de realidad virtual para mejorar esa experiencia. Beyond the Glass o Detrás del Cristal fue un evento en octubre de 2019 que permitió a los visitantes entrar de una manera espectacular en el universo de la obra y con ello explorar en profundidad toda su historia. Así, utilizaron escaneos infrarrojos y de rayos X para crear un modelo virtual en 3D de la Mona Lisa, un modelo que se movía e interactuaba con el usuario. Y en la versión para los usuarios en casa, más pinturas de Da Vinci se podían apreciar en realidad virtual, aunque eso sí, con un poquito menos de detalle que la obra maestra en cuestión. Pero en general, toda la experiencia es espectacular. Google Arte y Cultura. Esta aplicación es como el Street View, pero para galerías y lugares de interés cultural. Con esta app puedes usar tu móvil para ver museos específicos y permite explorarlos en realidad virtual. Aunque existe desde antes de la pandemia, muchos museos hicieron un énfasis en la aplicación durante el último año, como una forma de conectar con los consumidores que no pueden ir en persona. Y más allá de la pandemia, es una aplicación sumamente útil para que personas de lugares lejanos que no pueden ir a los sitios vean un poquito cómo es ese museo y que puedan visitar estos lugares culturales desde el sillón de su casa. Palace Museum, la ciudad prohibida o el Museo Palacio de Beijing, como muchos otros en China, ha utilizado la tecnología para transmitir en directo varias visitas guiadas de forma digital. Por ejemplo, en abril tuvieron 3 eventos de 2 horas cada uno para conocer por dentro la localización de más de 600 años de antigüedad y también la cultura tradicional china que representa. Y ojo, que es tan popular que una retransmisión en directo en la plataforma Chinoanet llegó a los 34 millones de espectadores. Sí, 34 millones de espectadores. Para que luego digan que la cultura no tiene audiencia. Y es que la transmisión online en directo puede ser algo muy bueno, tanto para el museo como para el espectador, porque un experto te puede estar explicando todo en tiempo real, e incluso puedes hacer preguntas en vivo.
Además, claro, requiere menos esfuerzo del participante porque no debe leer nada o ser su propio guía. Club de Arte Graysons. En 2020, esta organización apareció en la televisión británica, transmitiendo semanalmente en el canal 4 junto al artista británico Grayson Perry, con el objetivo de unir a la nación a través del arte. Y todo ello como respuesta a la crisis del coronavirus. Así, cada semana, Perry habló con celebridades y artistas sobre la importancia del arte como escape. Y también motivó a los espectadores en casa a ser creativos y producir sus propias piezas, para así enviarlos al programa con la oportunidad de salir en el show. Y ojo, que casi 10.000 personas enviaron su arte. Y ojo, que por si fuera poco, la Galería de Arte de Manchester realizó una exhibición final con el trabajo de la gente y transmitió esto en vivo en una visita guiada del lugar, con todas las obras que realizaron los espectadores. Una forma sumamente interactiva de disfrutar del arte. Museo de Historia Natural. Otras instituciones han preferido tener sus propias lecciones, eventos o clases magistrales online. Sobre todo muchas charlas en vista del cierre de los colegios y la cuarentena. Así, por ejemplo, este museo ofreció contenido educativo sobre el impacto ambiental y cómo reducirlo, con fotógrafos, científicos, periodistas y activistas climáticos como Jane Fonda como ponentes. En 2020 también transmitieron por internet varios eventos de temas distintos, desde árboles antiguos a asteroides e incluso una serie de reuniones virtuales nocturnas para reemplazar las que hacían en persona. Museo de Arte de Cleveland. Con el ArtLens Studio Play, este museo llevó la interactividad a un nuevo nivel. El estudio, basado en una sala dentro de la galería, contiene una variedad de actividades digitales que requieren del movimiento físico del cuerpo para funcionar. En la sala puedes hacer de todo, desde pinturas y collages virtuales, buscar y aprender sobre artistas y disciplinas, hacer y editar autorretratos con la cámara frontal del móvil, crear cerámica virtual, dibujar formas y emparejar los artículos de la galería con inteligencia artificial y así un largo etcétera. Y es que las actividades digitales interactivas no son demasiado comunes, pero este es un buen ejemplo ya que ofrece una forma social, inmersiva y colaborativa de aprender sobre las colecciones. Además, lo haces usando el movimiento del cuerpo y una pantalla. E incluso también puedes crear arte y descargártelo. Museo Nacional de Singapur. Esta es una experiencia increíblemente inmersiva y colorida. Y es que lleva al usuario en un paseo en espiral hasta el domo central. Y en las paredes del camino hay grandes pantallas que crean visuales brutales. Es muy guay ya que se muestra una escena animada de un bosque en las pantallas que invita al espectador a buscar animales en ella. Además, puedes usar una app llamada Historias del Bosque en el móvil para aprender más sobre animales, su hábitat, dieta y nivel de peligro de extinción. También eso se puede hacer en la sala principal, donde te puedes relajar, acostarte y observar al techo que muestra visuales impresionantes de plantas y cascadas. Conoce a Vincent Van Gogh. Esta experiencia en Londres contiene las obras más famosas del artista con atracciones digitales interactivas que cuentan la historia de su vida. También tiene proyecciones grandes de sus pinturas en un laberinto de distintas salas que muestra una línea de tiempo por los problemas de su vida. Además, puedes crear tus propias piezas basadas en el arte de Van Gogh y otras tareas interactivas u observaciones. Y una gran sala circular al final de la exhibición muestra sus pinturas en las paredes que puedes ver a lo grande. Visita virtual al Museo del Prado. Desde hace pocos meses, el Museo del Prado de Madrid tiene disponible en español e inglés una visita virtual gracias a la tecnología Gigapixel Second Canvas. En total, se puede disfrutar de 29 obras correspondientes a la exposición Pasiones Mitológicas. Este paseo online por la Pinacoteca cuenta con los comentarios de Alejandro Vergara, uno de los comisarios de la exposición encargados de guiar a los usuarios por el museo antes de permitir una exploración libre, para que puedas visitar libremente cada una de las salas. Esta llamada exploración libre consiste en el espacio en el que el internauta podrá disfrutar de la muestra de forma autónoma con la audioguía, la hoja de sala y el tríptico de información. Y nada más, estos son solo 10 ejemplos de hacia dónde puede ir el sector del arte. ¿Qué te ha parecido? ¿Hay alguna acción de algún museo que te ha gustado más que otra? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están.
Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.